Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de Impulso Empresarial. Que como cada día, cada 15 días, estamos aquí con ustedes en Moller Consultores. Por favor, coméntenme si todo se escucha bien. En esta ocasión estamos transmitiendo un poquito diferente, directamente en vivo en Facebook, entrando de una manera distinta por algunos problemitas técnicos. Pero ya les doy la bienvenida, mil gracias por estar aquí y pues vamos iniciando con el tema de hoy, el plan de sucesión y la permanencia de la empresa en esta crisis. El término de sucesión está directamente relacionado a las empresas familiares, ¿no? En gran medida. Y el día de hoy justo quiero compartirles mi experiencia o a partir de mi experiencia en Moller Consultores al atender este tipo de empresas, pues la importancia de tener un proceso de sucesión y el impacto que este tiene en la permanencia de la empresa. Y quiero iniciar por el concepto de sucesión. ¿Qué es la sucesión? Pues la sucesión o el proceso de sucesión se refiere justo a eso, a un proceso a partir del cual se realiza el relevo de las personas de aquellos puestos clave dentro de la empresa. Casi siempre el término de sucesión se relaciona o se asocia a la dirección general, pero también tiene que ver con aquellos puestos directivos y gerenciales que son clave en la toma de decisiones. Y durante estos más de 15 años de experiencia en el tema de gobierno corporativo y al atender en Moller Consultores pequeñas y medianas empresas, pues he tenido la oportunidad de tanto vivir un proceso de sucesión de la dirección general como un proceso de sucesión en aquellos puestos pues tanto directivos como gerenciales clave en la toma de decisiones dentro de la empresa. Y tiene que ver, o de qué manera logramos que se genere esta sucesión. Pues en términos de gobierno corporativo, tiene que ver con aquellos acuerdos, reglas, políticas que permitan generar un traje a la medida, ¿no? Siempre les he dicho a mis clientes con quienes he tenido la oportunidad de establecer su proceso de gobierno corporativo, que este es un traje a la medida. No es lo mismo, hablando a lo mejor en términos de moda, ¿no? O hablando entre mujeres, pues no le queda igual un vestido a pues una chica que es talla S a una que es talla L, ¿no? Probablemente tiene mucho que ver la forma del cuerpo, tiene mucho que ver la edad, tiene mucho que ver la estatura. Entonces, luego, como decimos las mujeres, ¿no? De la moda lo que te acomoda. También en el caso del gobierno corporativo, y no es la excepción el caso de la sucesión. Es importante que ese plan de sucesión vaya o se defina dependiendo del momento en el que se encuentra la empresa, de las características de la empresa y claro, también del momento y las características de la familia empresaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un plan de sucesión para aquellas empresas en las que a lo mejor están involucradas varias familias empresarias, ¿no? Hablando a lo mejor que la empresa se fundó por por varios hermanos y pues resulta que ya cada hermano tiene su familia, están involucrados dentro de la empresa y no es lo mismo un plan de sucesión para estas características de esta empresa y de este momento en el que se encuentra la empresa, como para aquellas en el que es una sola persona, es un fundador y que incluso no tiene descendencia, ¿no? O que incluso ninguno de sus hijos está interesado en desempeñar funciones dentro de la empresa. Y hablo en estos casos porque justo pues me ha tocado vivir dentro de las familias o de las empresas familiares, pues distintos casos de estas características, ¿no? Y es ahí
donde depende del éxito o del fracaso de una sucesión ordenada. El que si no tomamos en cuenta las características de la empresa e incluso yo me atrevo a decir que las características también de la familia empresaria o el momento en el que se encuentra la familia empresaria, pues nuestro plan de sucesión no puede ser o no tendrá el éxito adecuado, ¿no? ¿Y por qué lo enfoco en, o puedo decir que el plan de sucesión es importante y es de suma relevancia para la permanencia de la empresa? Porque las acciones, hablando de esta participación accionaria, ¿no? Yo soy dueño como accionista de una empresa, pues soy dueño de una parte de las acciones o de una participación accionaria de la empresa. Las acciones sí se pueden heredar. O sea, yo sí puedo heredar una parte accionaria a mis hijos, a mis sobrinos, a mis hermanos. Yo soy libre de heredarlo. Pero los puestos dentro de la empresa no se heredan. Es importante para lograr esa permanencia y ese crecimiento de la empresa que tengamos a las personas adecuadas para llevar a cabo o para desempeñar los puestos dentro de la empresa. Entonces, quise puntualizar esta frase para ubicarnos, ¿no? Ubicarnos porque es importante tener un plan de sucesión dentro de, o enfocándonos en la dirección general y en aquellos puestos clave, hablando de direcciones o gerencias dentro de la compañía. Y aquí quiero seguir un poquito con el tema que tuve la oportunidad de platicarles hace 15 días, incluso para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo, pues puedan entrar al webinar de hace 15 días, en el que hablé sobre la función y el liderazgo del fundador dentro de la permanencia y el crecimiento de la empresa. Y enfocándonos en la perspectiva patrimonial, yo les platicaba de la importancia de que el fundador prepare un proceso de sucesión, tanto definiendo un procedimiento para elegir a la persona adecuada dentro de ese puesto, cuando se llegue el momento de hacerlo, cuando se llegue el momento de elegir ese director general, como también de preparar a la familia o familias empresarias para dicho proceso, ¿no? O sea, que yo sepa perfectamente como hijo, como sobrino, como parte de esa familia empresaria, el porqué de la definición de ese proceso de sucesión y el alcance y la forma en la que incluso yo puedo participar o no dentro de ese proceso de sucesión, ¿no? ¿Por qué? Porque si los fundadores de empresa o incluso los directores, así como yo les mencionaba también en el webinar anterior, tienen deben de también prepararse, evolucionar y crecer tanto profesional como personalmente a la par del crecimiento de su empresa, pues también un aspecto que no deben de dejar de lado es justo ese paso importante en esta evolución como es la sucesión, ¿sí? El realizar la sucesión porque posponerlo, justo posponerlo o no llevar a cabo puede amenazar contra la permanencia de la empresa. Y entonces ustedes me van a decir, a ver, Judith, ¿por qué dices? Seguramente ya quienes nos están escuchando a través de nuestras plataformas, pues pueden decir, a ver, Judith, ¿por qué dices que si yo como fundador o el fundador de empresa no lleva a cabo una sucesión o la sucesión o el plan de sucesión de la dirección general o de aquellos puestos directivos y gerenciales, ¿por qué dices que puede amenazar contra la permanencia de la empresa? Quiero mencionar dos aspectos muy puntuales, ¿no? Número uno, porque es probable que aquellas prácticas y aquellas formas de operar la empresa que pudieron haberle funcionado al fundador al inicio o cuando él fundó la empresa y durante incluso ciertos años en el que la empresa creció, pues le pudieron haber funcionado, ¿no? Pero es probable que en este momento esas prácticas
de operar la empresa, esas prácticas de gestionar la empresa, pues ya no corresponden a este momento, ¿no? Y por ejemplo, puede ser que el fundador inició como un taller en el que a lo mejor él prácticamente tomaba todas las decisiones, dominaba prácticamente todos los procesos, hablando de a lo mejor todos los procesos tanto de producción como en lo fundamental, a lo mejor traía los números, ¿no? Los números de la administración o los números gruesos de la administración y de los resultados los traía en la cabeza. E incluso, ¿qué decir de los clientes? Él generó las principales relaciones comerciales, incluso las relaciones con aquellos proveedores principales, e incluso a lo mejor los clientes estaban acostumbrados a negociar directamente con él como dueño de la empresa. Y también pudiéramos decir que hasta el empuje y el ímpetu que el propio fundador tenía en un principio, pues tal vez ya no es el mismo en este momento, ¿no? Y al pasar de los años, si justo el fundador no toma este tipo de decisiones llevar a cabo ese plan de sucesión y de realizar ese proceso de sucesión, pues el no hacerlo de manera oportuna, con una mayor competencia, incluso con una globalización, y qué decir de esta nueva normalidad, ¿no? Que para hacer negocio, pues ya la forma digital está muy de moda, la empresa va a requerir un líder que tenga nuevas formas de operar, nuevos conocimientos, habilidades, y como le decía hace un momento, ¿no? A lo mejor hasta ese liderazgo, ese empuje, esas ímpetu de hacerlo. Entonces, el no hacerlo de manera oportuna puede llevar a que la empresa pierda oportunidades de mercado, porque lo que sí es una realidad es que el mercado está cambiando. Y resistirse a los cambios y sobre todo en esta era digital en el que las empresas pues cada vez están entrando más en la tecnología, pues como regularmente se dice, ¿no? La competencia te va a comer el mandado. Entonces, por eso, el no realizar de manera oportuna y de manera ordenada un plan de sucesión, incluso tener la oportunidad como fundador de acompañar en ese proceso de sucesión, pues es una razón por la que puede amenazar la permanencia de la empresa. Y número dos, los conflictos entre familiares, porque cuando como fundador y director de empresa, número uno, o no se planea un proceso para la sucesión, porque a lo mejor no lo tengo pensado, ¿sí? Porque no lo había contemplado, o porque me parece complicado tomar la decisión, porque a lo mejor considero que al realizar un plan de sucesión o realizar un proceso de sucesión, tengo miedo a perder el control de la empresa. Entonces, aunque sí lo había pensado, pero digo, no, o sea, no quiero, ¿sí? No quiero llevarlo a cabo, no quiero realizarlo y entonces mejor lo voy posponiendo y lo voy posponiendo. ¿Por qué? Porque tengo miedo a dejar ese control. Y más aún cuando ese fundador es quien toma principalmente todas las decisiones e incluso la familia está medianamente involucrada, y sumarle otro factor, sucede la muerte del fundador. O sea, imagínense estas tres situaciones en el que el fundador o director toma prácticamente todas las decisiones. La familia, hablando a lo mejor de los hijos, medianamente está involucrado en la operación. Y además, de manera inesperada, pues el fundador muere. Pudiéramos decir que es prácticamente la tormenta perfecta, ¿no? Y a partir de ahí pueden derivarse varios temas de conflicto entre los propios miembros de la familia. Y se los puedo decir no porque ahorita se me ocurrió, ¿sí? Sino porque es una realidad. Y justo hace un par de semanas platicaba con una amiga y pues hablábamos de distintos casos de empresas, algunas muy cercanas, que pues había pasado eso, ¿no? En el que los hijos pues no se daban cuenta de todo lo que hacía su papá,
fallece y justo pues no saben por dónde, ni siquiera. A lo mejor no porque no quieran, sino porque no saben por dónde empezar. Entonces, es por eso la importancia de darse la oportunidad el director de ayudarles o incluso ponerse de acuerdo, estando en vida, de a lo mejor quién es la persona más adecuada o cuál es el perfil más bien, ¿no? ¿Cuál es el perfil más adecuado que pueda asumir el liderazgo dentro de la empresa y que justo va a llevar a la empresa a buen puerto, que cuando él ya no esté, tiene ese involucramiento o ha tenido ese involucramiento, que justo ha tenido ese acompañamiento, que ha vivido el proceso de esa transición y que puede asumir el liderazgo, porque imagínense en una situación en la que, como decíamos, se da la tormenta perfecta, pues y suponiendo que todos quieren, que quieren tomar ese liderazgo y luego resulta que o todos tienen las habilidades y las competencias o ninguno tiene las habilidades y las competencias, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, no? Ahora sí que ya no solamente es la tormenta perfecta, sino que es la tormenta más terremoto, más todos los fenómenos meteorológicos que se puedan presentar al mismo tiempo. Y es ahí cuando la empresa puede ser afectada en su operación. Y seguramente ahorita algunos fundadores me pueden estar diciendo, ok, Judith, pues suena muy padre lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, que forme parte de este proceso de sucesión de la empresa, que pueda yo acompañar a esa persona, que incluso se nombre como director general a partir de un proceso ordenado, pero pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer yo como director? Voy a perder el control, ya no voy a venir a trabajar, que es lo que me mantiene vivo y que yo siempre dije que prácticamente me iba a morir aquí trabajando en mi bebé, que es mi empresa. Entonces, si ya no voy a ser yo el director, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo más bien les diría, ¿qué no pueden hacer? De verdad, he vivido algunos procesos de sucesión en varias empresas familiares y es cuando el fundador, de verdad, pudiéramos decir que es como ese segundo aire, ¿no? Del fundador. Y no solamente pudiera decir, oye, referirme a que puede viajar, ¿no? O puede hacer todos aquellos hobbies que le gusten, que a lo mejor, ¿por qué no? No estaría mal. Pero para aquellos fundadores que verdaderamente su vida es la empresa y que se ven trabajando hasta el último momento de su vida en la empresa y velando por la permanencia de su empresa, pues claro que tienen varias cosas que hacer, definitivamente enfocado en la empresa. Y aquí les comparto 3 que para mí se me vinieron a la mente al preparar este webinar a partir de esta experiencia de participar en varios procesos de implementar el proceso de gobierno corporativo y de vivir muy de cerca este proceso de transición de la dirección general. 3 muy puntuales, ¿no? A lo que se puede enfocar un director general que se retira de la dirección y que deja su sucesor dentro de este puesto. En primer lugar, tiene la oportunidad de implementar un buen gobierno en la empresa, que así como lo comenté en el webinar anterior, tiene la oportunidad de él participar, de él concientizar a su familia empresaria, definiendo las reglas que le den un orden. En primer lugar, a la empresa y en segundo lugar, a la familia dentro de la empresa. Entonces, ¿qué mejor que tener la oportunidad como fundador, como dueño de empresa, de yo definir esas reglas a partir de las cuales quiero que la familia o que mi familia juegue dentro de la empresa y que si te vas a incorporar como familiar, como vale la pena que te prepares para incorporarte dentro de la empresa y participar en aras de esos acuerdos, de esas reglas que le den esa viabilidad a la permanencia de la empresa.
En segundo lugar, también participar en el desarrollo y en la madurez de un adecuado consejo de administración. Y para mí este es súper interesante porque me ha tocado vivir procesos en el que los fundadores de empresa tienen la oportunidad de transmitir todo su conocimiento, de transmitir toda su experiencia, de ser parte de esta formación de los directores, del propio director general, de los gerentes, de los miembros de la segunda y tercera generación, a través del consejo de administración. Este foro que se convierte en primero para mí, una toma de decisiones de manera consensuada y velando por el bien de la empresa. Y en segundo lugar, se convierte en ese órgano responsable de velar por el desarrollo de quienes forman parte de la operación. ¿Por qué? Porque el director general y los gerentes a quienes le rinden cuentas es al consejo de administración. Entonces, qué bendición también para el de empresa tener la oportunidad de, una vez que ya se definan las reglas de gobierno corporativo, de participar en ese consejo de administración, de dejarle a esa segunda y tercera generación un consejo de administración ya, digamos, ya encarrilado, ya avanzado en esa madurez de cómo tomar decisiones de manera consensuada, de esa meritocracia de los puestos directivos y gerenciales o esa meritocracia dentro de la empresa, rindiendo cuentas al consejo de administración y que no se vuelva, al no hacerlo, al no tener la oportunidad de esta madurez y de transmitir hacia la familia empresaria, pues que no sepamos cómo hacerlo, ¿no? Y que no sepamos por dónde, como lo mencioné hace un momento. Entonces, esa es otra oportunidad que tienen como fundadores de empresa. Y por último, también un aspecto que a mí me ha tocado vivir y que los fundadores de empresa al retirarse de la dirección general y de llevar a cabo esta transición también tienen, es volverse el mejor promotor y representante de su empresa. ¿Sí? Se los puedo decir, y un amigo muy querido, empresario de una empresa que tuve la oportunidad de participar con ellos varios años, pues para mí es un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque él, al realizarse la transición de la dirección general de manera formal, de verdad es que se convirtió en el mejor promotor y representante de su empresa ante clientes, ante los proveedores. ¿Por qué? Porque se generaron mejores relaciones con ellos, mejores relaciones con los directores y con los dueños, tanto de los clientes, como incluso como dentro del, tanto de los clientes como de los proveedores, e incluso compartir todo lo que se está haciendo al interior de la empresa, compartirlo hacia el exterior. ¿Por qué? Porque justo el gobierno corporativo o implementar un buen gobierno en la empresa le da esa certeza a los terceros involucrados, hablando de inversionistas, hablando de clientes, hablando de proveedores. Entonces, se tiene la oportunidad de, al convertirse en el mejor promotor, pues de transmitirles todo lo que se está haciendo en aras de toma de decisiones hacia el exterior, ¿no? Hacia estos terceros involucrados. Y eso genera confianza, confianza de que en el momento que el fundador llegue a faltar, pues existe un buen gobierno en la toma de decisiones dentro de la empresa, que ni como cliente ni como proveedor me vería afectado en su momento, ¿no? O que incluso ni como colaborador, ¿no? También me da esa confianza. Entonces, estos son para mí los aspectos relevantes en cuanto a un plan de sucesión enfocado a la dirección general. Y yo los invito como fundadores y dueños de empresa a no tener miedo, a entrar en este proceso y adentrarse a una nueva forma de operar y acompañar a la persona o a la persona que va a tomar este puesto, ¿no? Pero también desde la perspectiva de los puestos clave, porque como les decía, no solamente es la sucesión de la dirección general, ¿no? Un plan de sucesión también aplica para aquellos puestos clave dentro de la empresa, como pueden ser
las direcciones o las gerencias, que son quienes toman decisiones dentro de la empresa. Y en lo particular, me tocó vivir también el caso de una empresa que se da esta transición de la gerencia de ventas a través del consejo de administración. Se logra hacer la transición o la sucesión a una gerencia comercial. Y para mí es el vivo ejemplo de lo que puedes impactar a los colaboradores, tener un plan de sucesión que permita que se dé de manera ordenada esto. ¿Por qué? Porque de esa manera genero esa confianza ante mis colaboradores que pueden hacer carrera dentro de la empresa. Porque también he vivido varios casos en el que los colaboradores dicen, no, pues es que ya como las direcciones y las gerencias están ocupadas por los hijos o los sobrinos, pues yo como colaborador no puedo aspirar a una dirección o a una gerencia, ¿no? Entonces, es importante para mí 3 aspectos, que si bien hay varios, pero quise definir para efectos de este webinar 3 aspectos que en mi experiencia el tener un plan de sucesión para aquellos puestos clave, hablando de direcciones, de gerencias, puede apoyar dentro de la empresa, independientemente si son desempeñados o no por miembros de la familia, o sea, cabe aclarar. ¿Por qué? Porque para mí el impacto que genera es dentro de la empresa. Recordemos que el proceso de institucionalización o siendo parte de el gobierno corporativo, es independientemente de si son familiares o no, ¿no? Entonces, para mí, en primer lugar, genera el tener un plan de sucesión enfocado a los puestos clave dentro de la empresa, genera transparencia y tranquilidad. De que no solamente estos puestos van a ser desempeñados por familiares, como les decía hace un momento, ¿sí? O sea, tener un plan de sucesión permite a aquellos colaboradores tener claro incluso de qué manera ellos pueden aspirar a un puesto superior dentro de la compañía y que ese proceso va a ser transparente. ¿Por qué transparente? Y aquí hago un paréntesis. Un órgano que permite que se dé esa transparencia dentro de la empresa es justo el Consejo de Administración. Y los invito también a ver algún webinar anterior, creo que si no me equivoco es como 2 webinars anteriores, en el que hablé de la importancia del Consejo de Administración. Entonces se convierte en un órgano relevante para esa transparencia. Y un aspecto que a partir del cual brinda esa transparencia, pues es justo en la definición de los puestos directivos y gerenciales. ¿Por qué? Porque es una de sus funciones principales, elegir a las personas adecuadas que desempeñarán dichos puestos. Entonces, a mí como colaborador de una empresa familiar, me brinda esa transparencia de que el Consejo de Administración está eligiendo a las personas adecuadas para desempeñar dichos puestos y que incluso al yo participar en un proceso de esas características, pues me da la certeza de que participando a lo mejor en un proceso de 2, 3 candidatos para tomar la decisión, pues el consejo de manera imparcial va a evaluar a quien a ellos les parece que es la persona más adecuada a partir de su experiencia, de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus competencias. Segundo aspecto importante en este proceso de sucesión para los puestos clave, pues el tener la oportunidad de definir un plan de carrera que va muy de la mano con el primero, que estos puestos clave tengan muy claro el camino, ¿no? El camino hablando de un plan de carrera que va a impactar directamente en la retención de talento. ¿Por qué? Porque yo como colaborador de la empresa voy a tener claro el camino de a dónde puedo llegar, o sea, a partir del puesto que desempeño. Y aquí vuelvo a hacer un paréntesis, no es hablando de la persona, sino en el puesto.
si yo desempeño el puesto de a lo mejor ejecutivo comercial, voy a tener claro qué camino tengo o qué camino debo de realizar o de llevar a cabo para a lo mejor llegar a un puesto de dirección comercial. Y entonces tengo muy claro de qué manera me voy a preparar, de qué capacitación debo de tomar, qué resultados debo de lograr y en qué tiempo, para entonces a lo mejor poder aspirar a la gerencia de ventas, pudiéramos decir, y después a la dirección comercial, ¿no? Entonces, en el momento en el que se dé esa oportunidad, pues ya tengo a una persona dentro de la empresa, hablando desde la perspectiva de la empresa, tengo ya una persona que está preparada para ocupar ese puesto y que incluso no corro el riesgo de que aquellos planes que se tenían eh, establecidos pues no se trunquen, ¿no? Sino que sigan. ¿Por qué? Porque una persona del mismo departamento, de la misma área, pues va a ocupar ese puesto superior. Y de esa manera, al tenerle un camino claro al colaborador y al darle esa oportunidad de crecer y de ocupar un puesto superior, pues ¿qué creen? También abono a la retención de talento. Aquí yo sé como colaborador que puedo tener distintas opciones hacia dónde crecer, independientemente de que sea o no familiar. ¿Por qué? Vuelvo al punto número 1. Existe un órgano, como es el Consejo de Administración, que brinda esa transparencia y que sé que va a actuar de manera imparcial para velar por el bien de la empresa. Y el velar por el bien de la empresa es justo eso, elegir a la persona adecuada para desempeñar dicho puesto, ¿sí? Y por último, también se tiene la oportunidad de establecer un plan de capacitación. O sea, yo como colaborador, al tener claro el camino de hacia dónde voy a o puedo desempeñarme, o caminos, ¿no? Porque incluso a veces son distintos caminos. Puedo irme tanto de manera, pues digamos, en el mismo departamento o incluso poder desempeñar también puestos superiores de otros departamentos o incluso, ¿por qué no?, de otras unidades de negocio también. ¿Por qué? Porque justo los planes de carrera también tienen mucho que ver con la visión de la empresa, hacia dónde queremos llegar como empresa. Y si justo dentro de la visión está establecer nuevas unidades de negocio, establecer nuevas empresas relacionadas al grupo, pues probablemente exista la oportunidad para esos puestos directivos y gerenciales crecer hacia esos nuevos horizontes, ¿no? Hacia esa nueva unidad de negocio, hacia esa nueva empresa, hacia ese nuevo proyecto estratégico. Entonces, eso también es lo importante de que el plan de carrera esté ligado a la visión que tiene la compañía o la visión que han establecido los accionistas para la compañía. Entonces, ese plan de capacitación pues va a dejar muy claro qué es lo que debe de hacer el colaborador para justo capacitarse y cumplir ese plan de carrera. Y ya será una labor del área de desarrollo organizacional ir evaluando qué tanto ha cumplido con ese plan de capacitación, que abone al cumplimiento de ese plan de carrera, porque vuelvo a lo mismo, el plan de carrera no solamente es la parte del plan de capacitación, ¿no? También tiene que ver con ciertos resultados que logre la persona dentro del puesto. Pero eso es lo interesante y lo importante de establecer de manera oportuna esos planes de sucesión y que tiene esa oportunidad y esa bendición, como yo le llamo, el fundador, de establecer justo esos acuerdos en vida. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de generar un orden, tienes la oportunidad de marcar las directrices de tú como fundador de empresa, de cómo quieres que jueguen quienes se van a incorporar en un futuro y quienes ya están, cómo quieres que jueguen dentro de la empresa, ¿no? Yo digo siempre esa palabra para hacerlo pues muy didáctico, pero es establecer esas reglas, esos acuerdos para generar un orden dentro de la empresa y que de esa manera podamos velar por la permanencia y el crecimiento
de la misma. Antes de entrar a conclusiones, me gustaría invitarlos a que me dejen sus comentarios en Facebook y poder ampliar, ¿no? Puede ser un tema muy enriquecedor a partir de sus preguntas y quiero invitarlos a eso. A mí me van a estar informando aquí a través de WhatsApp si existe algún comentario o alguna pregunta para yo poder responderla o ampliar, ¿no? Sobre la misma. Entonces, ¿qué puedo yo, a la luz de estas reflexiones, antes de entrar en las conclusiones, a la luz de estas reflexiones que ya hemos hecho desde una perspectiva del plan de sucesión de la dirección general y una perspectiva del plan de sucesión para aquellos puestos de la dirección general y gerencias, invitar a los fundadores de empresa justo a plantearse en este momento en el que está siendo retador para muchas empresas, que estamos en un momento de crisis de operación para muchas de estas, pues plantearse si es el momento oportuno de tomar este tipo de decisiones en el que esta nueva normalidad nos está haciendo más conscientes de justo lo vulnerables que somos, ¿sí? De la importancia de prepararme como fundador, de la importancia de prepararme como familia empresaria para evitar sorpresas y más porque por todos los cambios que está teniendo el mercado. Oye, ¿vale la pena que yo, que inicié hace 40 años, me siga aferrando a estar en la dirección general ante todo este reto que va a implicar seguramente un segundo o tercer esfuerzo, tanto de conocimientos, de experiencia, de enfoque para lo que viene, para esta nueva normalidad, como le estamos llamando o le están llamando muchos? ¿O es el momento de decir, oye, vale la pena que ordene este proceso de sucesión dentro de la empresa y darme la oportunidad de yo formar parte de manera con un rol en el que tenga la oportunidad de transmitir todos esos conocimientos, pero de manera ordenada y adecuada a las personas que sé que van a dar el todo por el todo dentro de la empresa, ¿sí? Y que van a estar enfocados en generar ese extra y a innovar y a generar propuestas, y no solamente a generarlas, sino que a ejecutarlas y a comprometerse con el resultado, y que van a rendir cuentas ante ese consejo de administración del cual yo también voy a formar parte y que voy a formar parte de un acompañamiento muy fuerte a estas o esta persona o personas que formen parte de los puestos clave para poderles compartir toda esta experiencia. Entonces, yo los invito a reflexionar y a que estos momentos sean de oportunidad para muchos de ustedes como fundadores de empresa, para darse la oportunidad a este tipo de cambios dentro de su organización. Me están diciendo que por el momento no hay preguntas en Facebook. Entonces voy a entrar a las conclusiones. Los invito a que en caso que alguno de ustedes quiera pues seguir platicando sobre el tema, pues con gusto podemos hacerlo. Tienen mi correo electrónico, que es judithsalcedo@mollerconsultores.com. También a través de nuestra página de Facebook, www.mollerconsultores.com. Pueden hacer ahí contacto con nosotros, tanto vía WhatsApp como a través también de contacto directo por correo electrónico. También los invito a inscribirse a nuestro canal de YouTube, que también es Moller Consultores, y seguirnos en nuestras plataformas, tanto de Facebook como de LinkedIn.
Entonces, los invito, aquí seguimos generando contenido, seguimos platicando más sobre el tema y estaremos subiendo también este webinar a nuestra página de internet, que como ya la mencioné es www.morerconsultores.com, y de la cual también se deriva una nota técnica para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad a lo mejor de tomar nota o de tomar algunos aspectos importantes que les parecieron de este tema, pues voy a subir la nota técnica en la cual amplío comentarios sobre este tema, ¿no? De igual forma tenemos un blog cada 15 días, sería la próxima semana, que también los invito a pues seguirnos y leer sobre varios temas que ponemos ahí a discusión y podernos comentar y poder seguir interactuando, ¿sí? Entonces, entrando ya en las conclusiones, que me parecieron 3 conclusiones interesantes a la luz de lo que ya hemos platicado. Hablando sobre el Consejo de Administración enfocado a la sucesión de la Dirección General y de los puestos directivos y gerenciales, para mí el tener un buen Consejo de Administración y un buen fundador de empresa, ¿y qué definimos como buen consejo o buen director? Pues aquellos que están comprometidos en velar por la permanencia de la empresa y que justo son capaces de evolucionar con la propia empresa. Entonces, el tener un buen consejo de administración y un buen director o fundador de empresa debe estar pensando verdaderamente en la sucesión, en definir un buen proceso de sucesión de la dirección general. Entonces, yo los invito a que verdaderamente se planteen qué tan comprometidos están, ya sea como fundador, como director de empresa, como miembro de un consejo de administración, si ya se han planteado el establecer un plan de sucesión y justo en estos momentos retadores y de crisis para nuestro país, ¿qué están haciendo en aras de eso? ¿Qué están haciendo para, de manera ordenada, velar por la permanencia de su empresa? ¿Qué están haciendo para verdaderamente transmitir todo ese conocimiento y toda esa experiencia que a lo mejor a lo largo de 40, 50 años o más han acumulado, a lo mejor con aciertos y con errores, pero qué bendición poderles transmitir eso y más en estos momentos en el que la empresa requiere más de ustedes, requiere más de esos conocimientos, de esa experiencia. Entonces, los invito a que se planteen qué tanto se han comprometido como fundador de empresa o como director de empresa en pensar en ese plan de sucesión por el bien de su empresa y por el bien de su familia. Una segunda reflexión y conclusión. El gobierno corporativo no quiere decir que no trabajen los miembros de la familia dentro de la empresa, ¿sí? Sino al contrario, al generar un buen plan de sucesión dentro de estas reglas de gobierno corporativo, tenemos la oportunidad de combinar lo mejor de la familia, o sea, aquellas personas que tienen esas habilidades, competencias, compromiso, amor por el patrimonio familiar, con la institucionalización. Y para mí esta fórmula es la perfecta para potencializar la empresa, para potencializar el crecimiento y lograr la permanencia de la empresa. O sea, si yo logro que se incorporen aquellos miembros de la familia que tienen esas habilidades y las competencias y con un buen proceso de institucionalización, hablando del tema de gobierno corporativo, puedo generar esa fórmula perfecta y sin temor a equivocarme, va a ser un aliado permanente en ese crecimiento y en esa permanencia de la empresa y dejar ese legado familiar. Y con esta palabra de legado familiar entro a la tercera conclusión, que cuando la familia se toma verdaderamente en serio la institucionalización de la empresa, se da la oportunidad no solo
de cosechar los mejores frutos, sino que para mí es dejar un legado no solamente para la familia, sino para la propia sociedad. O sea, creo que hemos tenido casos de empresas que verdaderamente se han comprometido y no solamente impacta en mi familia, sino que impacta en miles de familias que colaboran dentro de la empresa y de manera indirecta han aportado al Estado y a nuestro país. Entonces, los invito que como familias empresarias, como fundadores de empresa, se planteen qué tan en serio me he tomado la institucionalización de la empresa. Y los invito a que si no lo habían pensado, verdaderamente hacerlo, verdaderamente empezar. No encuentren el momento adecuado para hacerlo. Este es el momento adecuado. Y a lo mejor poco a poco, con acuerdos, con políticas que en este momento vale la pena definir para generar un orden, van a ir estableciendo o van a ir incorporando nuevos acuerdos que correspondan, como lo dije en un principio, al desarrollo y al crecimiento de la empresa. Entonces, pues a la luz de estas tres conclusiones, pues quiero agradecerles el haber participado nuevamente en este webinar que nosotros les hemos llamado sesiones de impulso empresarial, en el que tenemos la oportunidad de compartirles estas experiencias con empresas familiares, con pymes, y que pues queremos impactar en más empresarios, en motivar a los emprendedores. ¿Por qué? Porque es el momento en que nuestro país requiere más de nosotros, de ese enfoque, de ese compromiso con nuestros proyectos y con nuestras empresas y por ende nuestras familias y la sociedad en general. Entonces, pues mil gracias por acompañarme nuevamente. Nos vemos nuevamente dentro de 15 días para seguir platicando sobre estos temas en beneficio de sus empresas. Muchas gracias. Bonita noche.